Bien, buenas tardes. Hoy día vamos a hablar sobre un programa de metas. Un programa de metas que, bueno, lo ideal sería que todos deberíamos implementarlo en nuestras vidas. Por ignorancia o temor, muchas personas no hacen planes de acción para su propia vida. Pensamos en la vida como un proceso de elección, una tras otra. En cada puerto o en cada punto hay una alternativa de progresión y una alternativa de regresión. ¿Avanzamos o retrocedemos? Puede haber un movimiento hacia la defensa, a la seguridad, hacia el temor. Pero al otro lado, que es muy importante, está la alternativa al desarrollo. Aceptar la alternativa del desarrollo en vez de la alternativa del temor. Si pensamos una docena de veces al día, avanzar hacia la realización de uno mismo, estaremos más propensos a formalizar y a regularizar un programa de metas. Si usted no planea una dirección en su vida, usted ha hecho ya su elección. Y eso es lo que pasa en la gran mayoría de personas. La de no elegir. Y eso tiene en ocasiones, consecuencias muy tristes. Vemos, por ejemplo, en nuestro país, la pobreza extrema, la clase media destruyéndose y otra nueva clase media emergente. Como lo dije en mis anteriores videos, hay una ley universal que es la ley del péndulo. Estás arriba y después estás abajo. Muchos ricos quizás han caído, o mucha clase media ha caído, y ahora está emergiendo una nueva clase media y emergiendo nuevos ricos que antes eran medianos o pobres. Bueno, esa es la ley del péndulo. Los países en Europa, en Estados Unidos, que eran potencias, ahora están de capa caída. Y eso pasa, eso es algo que no se puede aplazar, la ley del péndulo. Es como la vida, ¿no? Tú naces, creces, te reproduces y mueres. Esa es una ley universal. Sea creada por un creador o sea un proceso natural de la muerte, vida y muerte, que todos en algún día vamos a tener que pasar por eso. Pero lo que no podemos dejar de hacer es programar, pues, nuestras metas en nuestra vida. Y para ser asertivo, usted ha de desarrollar antes metas, porque las metas dirigen. Sin ellas usted carece de sentido, de un propósito en la vida. Las metas dirigen y sin ellas carecen de sentido en un propósito en la vida. Es como poner un pequeño barquito en el mar y cuando viene una tormenta, ¿qué pasará con ese barco? Va para allá, va para acá, va para adelante, va para atrás, en un bamboleo sin sentido, sin orientación y sin dirección. Las metas también motivan, es muy importante. Y acá hay algo que ustedes habrán visto. Cuando se obliga a correr a los animales, normalmente a los toros, en un laberinto, mientras más se acercan a la meta, más se apresuran a ella. Y eso nos pasa también a nosotros. Cuando nos vamos de viaje y ya vamos a llegar, ya queremos estar ahí. Y te sientes impaciente,
Por eso, si se fija una meta, a medida que se aproxima a ella, se sentirá más motivado para triunfar. Las metas refuerzan la autoestima. La consecución de una meta refuerza sus deseos de conseguir otras. Terminas una y tratas de buscar otra. Y como resultado usted experimenta la sensación de avanzar por la vida y aumenta la impresión de su propia valía. Pero, lamentablemente, desde que nacemos y empezamos a crecer en nuestro hogar, después ya salimos a la calle con los amigos, después nos vamos al colegio, a transición, kindergarten, no sé cómo le llaman ahora, no nos preparan para una fijación de metas, para fijarse objetivos, para enseñarnos quiénes somos, por qué estamos acá, qué es lo que vamos a hacer. Llegamos a la primaria lo mismo, llegamos a la secundaria lo mismo, llegamos a la universidad y lo mismo, porque no hay profesores catedráticos que sean educadores. No hay especialistas en educación. Han estudiado en la universidad porque, bueno, les gustó ese tema, se metieron ahí, sacaron su título y se pusieron a enseñar. Pero lamentablemente no nos enseñan a romper esquemas, no nos enseñan a romper la inercia. Simplemente nos enseñan lo que dicen los libros. Y yo no digo que está mal, pero un profesor, sea del colegio o sea de la universidad, debe ser una persona creativa, una persona que se entrega con alma, corazón y vida hacia sus alumnos, porque tiene una gran responsabilidad de formarlos, inculcarle valores también, principios, que amen a su patria, que sean honestos, trabajadores, porque esos niños más adelante van a ser pues los que van a regir los destinos del país o los destinos de las empresas estatales, o van a ser empresarios, pero que van a ser forjados como el acero, desde abajo, con una base muy sólida que ni un huracán ni un terremoto lo va a poder tumbar. Pero en estas sociedades y con todos los gobiernos que han habido, lamentablemente a los gobernantes no les interesa que seamos cultos, porque el peor enemigo de un gobierno es que su pueblo sea culto, que sea preparado, que sea instruido. Y acá pues adolecemos de gente profesional en educación. Por ejemplo, en otros países, y se ven las películas en televisión, en cable, cómo los profesores dan unas clases magistrales, cómo les enseñan a los alumnos a leer, a escribir, a la ortografía, la retórica, el diálogo, el coloquio, y todas estas cosas que tiene el castellano, hablando del castellano, y en otros países con su idioma también. Les enseñan a leer obras de arte, el arte, obras de teatro. Les enseñan pintura, manualidades, y lo que es más, le desarrollan el hemisferio izquierdo, que en la gran mayoría de las personas no está desarrollado. Y trabajamos con el hemisferio derecho, que es el de razonamiento, el de los sentidos, el de la lógica. Pero el izquierdo, que no tiene límites, que es el creativo, ese está dormido. ¿Por qué creen que Europa, Estados Unidos y el Oriente
La gente es mucho mejor que de otros países en el sentido de que son más cultos, están más instruidos, más preparados, son unos profesionales excelentes, son inventores, son creadores, son artistas internacionales. Y por acá, muy poco. Porque les han enseñado pues a desarrollar el cerebro, el hemisferio, perdón, izquierdo, que está dormido. Y que se puede hacer en cualquier momento. Simplemente ustedes tendrían que navegar un poco por internet y sacar información de cómo trabajan el hemisferio izquierdo y cómo trabaja el hemisferio derecho y para qué sirve uno y para qué sirve el otro. Por eso andamos con un solo hemisferio, el 90%, pero el otro lo dejamos ahí, por la falta de preparación, porque el profesor no se prepara para dar una clase magistral y le enseña todo esto que estamos hablando, porque a los alumnos hay que enseñarles desde muy pequeños ya ahí, fijándose objetivos, fijándose metas, a dónde quieres llegar, qué quieres hacer en la vida. ¿Vas a trabajar? ¿Vas a estudiar? ¿Qué vas a hacer? ¿O no vas a hacer nada? Y explicarle que la vida tiene sus cosas, buenas y malas, que hay que hacer bastante sacrificio también para lograr objetivos o metas. Bien, hasta acá nomás y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.